Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un gusto presentar esta mesa de diálogo de Calibán con invitados tan especiales y destacados como Federico Caetano y Gerardo Caetano, autores que han participado de este nuevo número de Calibán, y también junto a Bernardo Tani, psicoanalista, colaborador y autor de varios trabajos publicados en otros números en Calibán. Ya vieron la imagen de portada de esta edición Testimonios. Se llama Leftover, Restos, y es del artista, ensayista, docente uruguayo Luis Kamnitzer, una de sus obras de los años 70, década que abría la era más trágica del Uruguay y gran parte de América Latina, con las dictaduras y el terrorismo de Estado. En esta curaduría de textos y arte visual en la que se desenvuelve Calibán, la obra de Luis habla en el límite de la palabra, en la cifra de lo intestimoniable. Espero puedan recorrer este número desde cualquier punto de partida, porque esa es la ventaja que tienen las revistas sobre los libros. Desde el trabajo sensible de Sandra Benítez, investigadora y activista guaraní, sobre la escucha profunda a partir de otros paradigmas de existencia. Pueden ir también a los trabajos de exploración psicoanalítica sobre el testimonio, sus figuras y sus singularidades en la sección argumentos. La escucha con sus aventuras y turbulencias en la experiencia psicoanalítica, que es el tema de este vórtice. Guerra, sin más, es el título que ofrece Incidente, un tema que empuja hacia nosotros con todo el impacto de la desmesura violenta. La historia cultural del psicoanálisis latinoamericano, desde un enfoque que lo descentra de la historia institucionalizada. Ciudades Invisibles nos lleva a Honduras, y el oficio pionero de psicoanalistas, ahí donde está todo por hacerse y comenzar. Federico y Gerardo han escrito en este dossier dedicado a pensar el lugar del sobreviviente. Tomando las palabras de Agamben, el testigo atestigua por los muertos y el pasado, en lugar de ellos. No por ellos en cuanto han hablado, esa es la tarea de la memoria. Atestigua por ese silencio, más doloroso que sus palabras. En medio de la confusión, saturación de nuestro tiempo, asistimos a nuevas disputas por silenciar la memoria y las palabras, o tal vez fijarlas en relatos únicos por parte de sectores ultraconservadores. Nuevas políticas de la memoria o un disciplinamiento, diría yo, del olvido, para lo cual se precisa detener la movilidad de las palabras e inmovilizar el tiempo para el retorno al mismo lugar. En este campo de batalla aparecen también nuevas posibilidades de lecturas y reinvenciones, si estamos dispuestos a abrir la escucha a otros deseos de futurabilidad. Ahora Silvana Rea, editora de la sección Dossier, estará con ustedes y nuestros invitados para acompañar el diálogo. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Es una alegría estar aquí en un encuentro de Calibán, una situación que siempre tiene muy grandes amigos que hoy tenemos en el sur. Voy a presentar ahora a nuestros invitados para la conversación de hoy y voy a contar un poco cómo nos iremos a organizar. La primera intervención será de Federico Caetano, luego Bernardo Tanes y Gerardo entra ya en la conversación a partir del momento en que nosotros empecemos el intercambio entre todos. Voy a presentar a nuestros candidatos: Gerardo Caetano, doctor en historia, docente e investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de UDELAR, integrante de las Academias de Letra y de Ciencias de Uruguay, académico que corresponde a integrante de la Academia de Historia, se corta un poquito, perdón, y coordenador del Grupo de Estudios sobre la Historia de las Derechas en Uruguay. Federico Caetano es licenciado en Psicología, doctor en Psicología por la UDELAR, doctorando y con especialidad en Psicología focal.
Bernardo Tanes, de la SBPSP de San Paulo y presidente, editor jefe de la revista brasileña de psicoanálisis y director de comunidad y cultura de FEPAL, es doctor por el Núcleo de Psicoanálisis de la PUC de San Paulo, docente y fundador del curso de teoría psicoanalítica de Coya de la Universidad PUC y docente y supervisor del curso de psicoanálisis con niños del Seres Sapiencia, donde fue coordinador. Ahora le paso la palabra a Federico para que empiece su intervención. El micrófono ya está contigo. Bueno, en primer lugar, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bien. En primer lugar, el texto incorpora una concepción de memoria viva, donde el pasado no se constituye un espectáculo cargado de un anecdotario fosilizado, sino que la memoria es un campo en permanente disputa. En este sentido, este ensayo crítico no es neutral, sino que se integra en un debate sobre el pasado reciente de una perspectiva pluralista democrática, pero de una perspectiva también radical y movilizadora del nunca más, incorporando la dimensión prospectiva del asunto. Dicho esto, es importante mencionar que a través de la coautoría y la dedicatoria pueden verse representadas 3 generaciones, integrando una imagen de memoria viva como una fuerza movilizante y prospectiva más asociada al porvenir. En segundo término, el texto se constituye en un ensayo crítico que integra también una mirada transdisciplinaria, donde la heurística es el resultado de una configuración dialógica entre una mirada sociológica e histórica, pero que también integra un diálogo con una concepción de psicoanálisis en movimiento, que lejos de constituirse en una ciencia estática, se latinoamericaniza, se hibrida y produce saberes mestizos, aceptando la aventura de la incertidumbre y tensionando sus categorías a través de un diálogo con diversos mundos epistemológicos. Dicho esto, es importante introducirnos en el texto, donde se hace foco en los nuevos negacionismos de derecha, que han calado hondo a lo largo y lo ancho del continente. Una de las premisas que subyacen al texto es que el terrorismo de Estado no se constituye de un desborde represivo, sino que se estructuró como un proyecto ideológico, cuyo principal objetivo fue la inamovilización y la totalización de la sociedad. A través de la parálisis del miedo, el otro pasó a ser concebido como un actor amenazante, como un enemigo invisible o omnipresente, al que había que eliminar a toda costa a través de la acción represiva. Se legalizó la lucha social, se abrieron las fronteras del espanto, habilitando un espectro de prácticas ominosas y burocratizadas de profanación y vejación subjetiva, incluyendo el encierro masivo, la tortura, la desaparición, el homicidio y el encierro forzoso. Una vez iniciado el difícil proceso de tramitación democrática, desde estas trincheras conservadoras se activaron políticas del olvido en todo el continente, bajo el imperativo de la impunidad y el silenciamiento de un pasado traumático cargado de espanto. No solo se condenaba a las víctimas de las tragedias sociales a sufrir en soledad y en silencio, sino que se imponía al conjunto de la sociedad el oxímoron de una democracia sin verdad ni justicia. Sin embargo, lejos de la resignación al silencio y a la quietud del olvido impuesto, las reverberaciones de la memoria se tradujeron en una lucha republicana por verdad y justicia, proliferando así un acervo de documentación y testimonios importantes. De esta forma se fue generando una memoria ejemplar que comenzó a subvertir los relatos del olvido y a instituir diques semánticos en relación a la proliferación del horror a través de la profilaxis prospectiva del nunca más. Sin embargo, la historia no es lineal, se constituye en un campo magmático y contingente, en una arena de disputa permanente, donde nada está dado. Aquellos saberes instalados y puntos de convergencia pública que creíamos dirimidos y que formaban parte del acuerdo de régimen democrático y civilizatorio, hoy están siendo puestos peligrosamente en debate por la proliferación de múltiples voces negacionistas y revisionistas. Y estos procesos no son protagonizados por segmentos marginales del espacio público, sino por actores con capacidad de disputa efectiva del poder político. Dicho esto, bueno, ¿cuáles son los signos contemporáneos donde se configuran los nuevos espacios públicos? ¿Cómo operan estas nuevas manifestaciones conservadoras? ¿Cuáles son sus estrategias? En primer lugar, es necesario advertir que en los tiempos contemporáneos existe un nuevo espacio público híbrido que incorpora las redes digitales y las cuestiones presenciales en una conexión directa a través de un entramado y una madeja de conexiones
en tiempo real. Las nuevas derechas orientan sus operaciones tácticas hacia una batalla cultural que toma por escenario principal las redes sociales del espacio digital. Dentro de este escenario existe una lógica algorítmica que captura a los sujetos dentro de senderos tautológicos que se repiten a sí mismos en clave autorreferencial y solipsista, configurando una subjetividad tautológica que se moviliza dentro de cárceles semánticas y burbujas narrativas. Proliferan archipiélagos incomunicados, cargados de lenguajes crípticos y herméticos, obstruyendo una dimensión pública como ecosistema de controversias donde las otredades se encuentran y pueden dirimir sus diferencias. Ya no hay una otredad que define en clave teológica la configuración del mensaje discursivo, sino que las comunidades de habla se estructuran como cámaras de eco donde siempre hablan los mismos. El otro emerge así como un vector heurístico. Federico, Sí, sí. un segundo, perdóname. ¿Podés ir un poquitito más despacio por la traducción, por favor? Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, decíamos, el otro emerge no como un vector heurístico movilizante y trófico, sino que opera desde lo desconocido y ajeno como un enclave amenazante, retroalimentando así la tautología narrativa y las subjetividades tautológicas. Y el telón de fondo no es una cultura de lo instantáneo, donde los esquemas y referencias del pensamiento son efímeros y se disuelven a través de golpe de efecto. Existe una versión a la espera en estos nuevos espacios públicos, donde la rítmica es frenética, vertiginosa y epiléptica, generando un agolpamiento incoherente de significados, inestable y confusional, que obstruye la emergencia de un nosotros cívico reflexivo. A su vez, estos espacios públicos están caracterizados por un presentismo continuo, que tiene como correlato la presencia de una cultura amnésica, donde el pasado se diluye en la hiperestimulación reactiva de la inmediatez. Dentro de estos espacios digitales existe un cúmulo de nuevos actores. Trolls, haters, bots operan y generan matrices de opinión, instituyendo una sinergia pública marcada por la volatilidad. La clave es la performance y no el contenido, el lenguaje es la emotividad. Los golpes de efecto mediático operan como marcadores y ejes aglutinantes de la nueva politicidad contemporánea. Bueno, en el texto se trajo a colación dos casos emblemáticos de América Latina, que son el caso de Brasil y Argentina, que simplemente es necesario hacer referencia a algunas características de los mismos. Es dentro de estos escenarios de saturación informacional y territorialidades amnésicas, donde las derechas revisionistas y negacionistas juegan sus fichas. A través de la proliferación de fake news, se genera una disrupción de los consensos civilizatorios asociados al rechazo a las dictaduras y de la maquinaria burocratizada del horror del terrorismo de Estado. Entonces, se ha configurado un terreno fértil a través de esta cultura amnésica para la emergencia del populismo de derecha, que como veremos, encuentran su epicentro en el proceso brasileño y argentino, marcados por la emergencia de líderes autoritarios y mesiánicos que instituyen movimientos orientados hacia arcadias regresivas y conservadoras, instituyendo nuevos ventanales hermenéuticos sobre el pasado. Bueno, el caso de Brasil, estas características llegó a niveles paroxísticos. Bolsonaro triunfó en las elecciones de 2018 y con un discurso de odio marcado por la ausencia de reconocimiento del otro, el desecho a la otredad y la aversión a la diferencia. La falta de escrúpulos fue brutal. Se reavivaron inercias destituyentes de la democracia. Solo por mencionar algunas frases tristemente célebres. Por ejemplo, hace unos años él afirmó: yo estoy a favor de la dictadura, tú lo sabes. Y también dijo: a través del voto no se va a cambiar el país. Esto lo dijo antes de ganar las elecciones. Solo va a cambiar desafortunadamente cuando nos partamos en una guerra civil y haciendo el trabajo que el régimen militar no hizo, matando unos 30.000. Bueno, en Brasil se votó esto. En el caso de Argentina, la emergencia de Milei y los nuevos libertarios, existen múltiples resonancias metonímicas con el proceso brasileño, coqueteando también con tentaciones totalitarias y mesiánicas. La generación de un discurso maniqueo contra la casta, cargado por una tónica efervescente de agravios, su retórica temperada, donde se minimiza lo atroz del pasado traumático, a través de terminologías como desborde o exceso, denota la vuelta a la teoría de los dos demonios.
o la negación explícita del terrorismo de Estado. Solo por citar una frase de Villarroel antes de la elección, en una entrevista realizada hace unos años también, ella dijo, Villarroel era vicepresidenta actual de Argentina, la expresión terrorismo de Estado no solo es desafortunada, sino que también es confusa. El terrorismo de Estado es una categoría política. Como consideraciones finales, para abrir las preguntas y bueno, las intervenciones de Tanis también, más que un campo estático y lineal y uniforme, los territorios de la memoria se desenvuelven dentro de laberintos enigmáticos. Son bulliciosos y contingentes y están más asociados, parafraseando el cuento de Borges, el famoso título de Borges, a un jardín de los senderos que se bifurcan, donde las luminarias están abiertas a una trama de posibilidades infinitas. Las luchas por la memoria no son contiendas sobre un universo inamovible ni fosilizado, sino que están inscritas dentro de una semántica bulliciosa. En este sentido, no son contiendas vacías sobre un pasado protagonizado por agentes externos y remotos, sino que las luchas por la memoria están cargadas del futuro y codifican las narrativas del porvenir. Nada está dado, aquello que pensábamos como acuerdo de regímenes instalados y que instituían las fronteras profilácticas del terror, hoy nuevamente están hackeados de la banalización y la minimización de los pasados traumáticos. Y se está fogoneando el mito peligroso de dar vuelta a la página o mirar hacia adelante como si se pudiera decretar el olvido. Ante este escenario, y es muy importante advertir esto como psicoanalistas, solo desde la transmitación colectiva y reflexiva de las huellas y laceraciones del pasado, podemos construir los diques semánticos civilizatorios del horror que permitan edificar narrativas y futuros alternativos a la compulsión, a la repetición sistemática de más de lo mismo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Federico. Ahora paso la palabra a Bernardo Tanes, por favor. Gracias. Gracias, Silvana. Bien, no, en primer lugar quiero agradecer mucho a Calibán en nombre de Carolina, de Silvana, por la invitación de estar hoy con ustedes. Y también felicitar a todo el equipo de Calibán por sacar el velo en tiempos tan difíciles, cuando proyectos autoritarios en América Latina y en el mundo quieren sepultar, descalificar los testigos de la vergüenza, de la crueldad, del sadismo que fueron perpetuados criminosamente en nombre de ideologías y supuestas verdades. Bien, quiero comentar, antes de empezar, voy a decir que voy a hablar en portugués. Yo fui presentado, de hecho, jugué con Silvana diciendo que soy argentino y vivo en Brasil, pero tengo una inversión, sin duda. Soy argentino residente en Brasil, pero después me hice psicoanalista. En tiempos de identidades no binarias, podría yo decir que mi identidad desde el punto de vista nacional es no binario. A veces soy argentino, a veces brasileño, entonces puedo jugar con libertad en ese sentido. Hoy voy a hablar en portugués, pero cuando discutamos ya tal vez me pase al español, sin duda. Pero bueno, empecemos. Voy a leer el texto porque leyendo yo puedo seguir un poco más la línea que quería transmitirles. El tema de la memoria para mí es muy cercano. Escribí una disertación de maestría hace 30 años sobre la memoria y temporalidad en psicoanálisis. Desde ese momento no dejé de ocuparme con términos de la memoria. En Calibán, de hecho, hay un texto grande sobre temporalidad que escribí hace algunos años. Por lo tanto, el tema me es muy cercano, tanto de forma clínica como en el campo político. En el número que tenemos aquí ante nosotros hay muchísimos trabajos clínicos, históricos, estéticos de excelente calidad. Y es un material que va a atestiguar nuestra potencia y creatividad. Como el trabajo de Federico y Gerardo Caetano justamente tocan fundamentalmente dimensiones históricas y políticas actuales, me pareció importante introducir un vértice que transita por el impacto de los vestigios de la memoria y el olvido en la subjetividad social y singular del campo del psicoanálisis. Vestigios de la memoria. Rastro, pegada, inicio, señal, resto, ruina, vestigios de la presencia y del placer, pero también de los ocultamientos, de la negación, del olvido.
de las falsas reconciliaciones, del odio, de la tortura, de la humillación. Vestigios de la crueldad de la historia en el campo social y político, vestigios de la subjetividad social e individual, vestigios y su potencial traumático devastador para la cultura y la subjetividad individual cuando esos procesos de rechazo son dominantes. A partir de la multiplicidad de citas, fragmentos y referencias presentes en la monumental obra Passagens de Walter Benjamin, él propone el montaje o como la estrategia metodológica que al retirar los objetos, textos e imágenes o vestigios de sus contextos, posibilita el surgimiento de una nueva constelación en la que las nociones de temporalidad son transformadas, así como se posibilita la emergencia de nuevos sentidos históricos. Creo que ese será el eje de mi intervención. Quédense con esa serie. Armado, nuevas constelaciones, temporalidades transformadas y nuevos sentidos. Son esos los efectos de la experiencia psicoanalítica, cuando en el contexto del campo transferencial se subvierten las amarras de la linealidad del tiempo continuo de la conciencia, dando lugar a un fenómeno cuya potencial transformador es indiscutible. Continuando entonces, otra cita de Walter Benjamin, la forma en que el pasado recibe la impresión de una actualidad más reciente es dada por la imagen en la cual esté entendido, y esta penetración dialéctica, esa capacidad de hacer presentes las correlaciones pasadas, es la prueba de la verdad de la acción presente. Eso significa que enciende la llama de la mecha de lo explosivo que vive en lo que ha sido. Muchos de ustedes deben haber visto la película El día que no nací de Florian Cossin. De forma resumida, la película inicia hablando de una joven alemana que viene de Alemania, va a Chile a una competencia de natación, hace escala en Buenos Aires y mientras espera la conexión hacia Santiago en el aeropuerto de Buenos Aires, escucha a una mujer cantando una canción en español. Una inmensa emoción va apoderándose de María, una joven de 20 años, sin darse cuenta, empieza a balbucear la letra de la canción y perpleja decide llamar a su padre en alemán y dice que ya no va a Chile a competir en la natación y va a quedarse en Argentina. Se trata de ir de encuentro a los vestigios que la transbordaron emocionalmente. El desarrollo de la historia remite al golpe militar de Argentina y al periodo de dictadura que se instaura. Los bebés nacidos en los centros de torturas, hijos de militantes, son dados en adopción. La película retrata el vórtice, el remolino identitario de María y su búsqueda para rescatar el origen, los sentimientos de perplejidad en face a las condiciones de su adopción a los 2 años de edad y al silencio de su familia en relación a su propia historia. La memoria guarda la capacidad de rescatar el tiempo de la historia, no como un tiempo pasado, pero como un tiempo inscrito en las entrañas del actual. E insisto, en el actual o lo actual, asistimos la trayectoria del vacío de una primera experiencia, vestigios o inscripciones sin registros simbólicos para un proceso de historización simbolizante, entrelazamiento de una singularidad con un proceso colectivo sociopolítico. Segundo punto que quiero tratar aquí con ustedes, historia, testigo y memoria. Se trata en el psicoanálisis de propiciar las condiciones para la emergencia de los vestigios de la vivencia, Erlebnis, como dice Freud, y de los sucesos que impedidos de representación habitan el psiquismo de forma ingobernable y su transformación tal vez en experiencia, Erfahrung. Como dice Agamben,
el idioma para atestiguar debe ceder lugar a un idioma con la imposibilidad de dar un testimonio. Lo que nos lleve a pensar, como nosotros, analistas latinoamericanos del siglo XXI, nos apropiamos de ese legado. ¿Cómo podemos hoy concebir la historia en el campo social y político, en los espacios también clínicos, a cielo abierto, donde estamos actuando con mucho rigor y entusiasmo? ¿Cómo se constituyen hoy las subjetividades y las singularidades? Eso en el escenario bien descrito por Federico y Gerardo Caetano, y también en el texto de Mariano Orenstein, y también en un trabajo interesante de Bolas, donde hace Silvana una referencia en su introducción, ¿verdad? Sobre el psicoanálisis en la era de la desorientación y un retorno, el regreso del oprimido. En el mundo que reinan, como nos dice Federica, reinan sueltas las fake news, el inmediatismo. ¿A alguien le interesa la historia en tiempos de redes sociales y de posverdad? O tengo una compulsión a la síntesis y también nuestra memoria es inexorablemente fragmentada, llena de lagunas. La historia de sí mismo y de la trama familiar será rellenada por narrativas que buscan dar cohesión y unión. Las historias de los pueblos muchas veces es solamente la historia de los vencedores, la historia oficial. Por eso es necesario recordar. ¿Qué significa? Pero en ese sentido, ¿qué significa recordar? Nuevamente Benjamin, articular históricamente el pasado no significa conocerlo tal como él propiamente fue. Significa apoderarse de un recuerdo tal como ella centella en un instante de peligro. Hoy, con el ascenso, el populismo de la derecha en América Latina y en el mundo, estamos viviendo un instante de peligro. No podemos engañarnos. Lo que hoy interesa a los psicoanalistas no es solamente una historia que extrae hechos, que extraiga hechos, una verdad preexistente, pero una historización simbolizante que reconoce en el entrelazamiento de los tiempos el potencial traumático de los acontecimientos, de los sucesos, y que haga de ese momento una experiencia mínimamente restauradora, recordando a Ferenczi. Si el suceso es del orden del hecho o el trauma, tiene sus raíces en la imposibilidad de reconocer el daño infringido. Si el acontecimiento es del orden de lo factual, el trauma es del orden del desarmado de las referencias subjetivas que nos confieren identidad, nuestra noción de tiempo y continuidad, nuestros sueños y proyectos. Exigen y demandan la necesidad de reconstruir el tejido mental roto por el dolor. La angustia insoportable, la indiferencia, el odio y el resentimiento exigen recuperar la confianza y las ganas de vivir, amar y producir colectivamente. ¿Cómo reconstruir esos lazos y conexiones intrapsíquicamente y también subjetivamente cuando en el mundo el derecho a la verdad y a la justicia es negado? Creamos un falso self colectivo que ignora y enmascara lo histórico sin reconocer a los crímenes perpetuados. No se trata de venganza del ojo por ojo, pero del reconocimiento de que la reconciliación social solo puede suceder después del reconocimiento del daño, de la violencia perpetuada. Para ello, sería necesario reconstruir la memoria de los eventos, reconocer la dimensión estructural, social y política de los escenarios cargados de potencial desestructurante y traumático, no solo en el plan individual, pero en el colectivo, ya que el no reconocimiento de la sociedad la condena al negacionismo y a la repetición. Tercer punto que me gustaría conversar. Voy a hablar de una historiadora que probablemente muchos de ustedes ya conocen, Nicole Lujo, quien expone las dificultades metodológicas del historiador y de los testigos, y así como del psicoanalista. Dijo que se relacionan con una paradoja. ¿Cómo no saturar el pasado de concepciones presentes cuando
Es de este presente que parten los impulsos del investigador. ¿Cómo no moldear el pasado en función de las ideologías, modelos o intereses presentes? Voy a hablar sobre las crisis políticas en Atenas y agradezco muchísimo a Alberto Cabral, que lo veo por aquí, porque retiré este texto, esta referencia de su bellísimo libro sobre el perdón. Luego escribe un libro, La ciudad dividida sobre la... ¿Perdón? ¿Pueden cerrar los micrófonos, por favor, si son tan amables? Gracias. Continuando. Otro libro sobre el olvido y amnistía en Atenas. Seré rápido en esto para no extenderme. Quería que ustedes pudieran pensar la relación que yo quiero hacer entre lo que sucede en Atenas en relación al perdón, también el armado de las subjetividades y la fuerza de lo actual. Entonces, el entrelazamiento entre Freud y esos tres conceptos de lujo, estasis, amnesia y lastus. La estasis para los griegos tiene un significado de conflicto civil, discordia, inestabilidad, fraccionamiento de la polis. O el conflicto interno podría debilitar la cohesión social y facilitar la conquista por los enemigos. La erosión de la democracia, la estasis, podría ser usada por facciones ambiciosas para quitar el orden democrático. Eso es Grecia, 500 años antes de Cristo. Y el ascenso de los tiranos. Y se da una revolución que toma el poder. Surge un segundo concepto, la amnistía, que desempeña un papel crucial en la restauración de la paz y la concordia después de los periodos de estasis. Superar resentimientos significa dejar atrás los dolores, resentimientos, las amarguras, restaurar la unidad, un paso esencial para superar las divisiones y crear un futuro común, facilitar la reintegración y amnistía como el acuerdo político. Amnistía era un acuerdo formal, generalmente decretado por las autoridades, que conseguía un perdón general para los participantes de las tasas. Es el significado que los delitos durante el conflicto no serían castigados. Las partes estaban de acuerdo con los términos del acuerdo, siempre que estuvieran de acuerdo con ello. Habría se mantendría la paz y una prohibición legal de hablar de los episodios que habían sucedido. Pero el olvido, la amnesia, no representaba ninguna garantía de reconciliación, ya que olvido, perdón, y amnesia no significaban una reconciliación genuina entre las partes involucradas. Al conceder el perdón general, las autoridades como que dejaban sin castigo a estas personas. Surge entonces el tercer concepto, dice alastos pentos, que es el dolor profundo que no encuentra cura o resolución. Nicole Rode se dedicó a estudiar a los alastros pentos como un elemento fundamental de la cultura y la tragedia griega. En su obra argumenta que el dolor es un dolor inconsolable que desafía al orden social, porque representa una ruptura con la idea de justicia y armonía. Exige reconocimiento, lo contrario al dolor silencioso y resignado. El alastros pentos exige reconocimiento y expresión. Su reconocimiento transforma la identidad. Por último, y con eso ya voy cerrando, quería traer una idea de lo que nosotros vamos a trabajar en el siguiente congreso de FEPAL. Vamos a trabajar sobre temas de racismo, género
colonialismo, políticas reparatorias. Y me pareció muy interesante que la idea de Lujó que Lujó lo retoma de los griegos y Alastos Pentos en Grecia antigua ofrece un nuevo marco referencial para pensar sobre las cuestiones contemporáneas, como el racismo, la discriminación de género y colonialismo, que serán temas de nuestro Congreso. Los alastros pentos puede ser una forma de entender el dolor inconsolable causado por el racismo y el colonialismo. Ese dolor se perpetúa a través de generaciones, moldeando las identidades y las experiencias de vida de las personas marginadas y humilladas. Las políticas reparatorias son el primer paso para la justicia social, el reconocimiento de las injusticias históricas que causaron ese tipo de dolor, ese dolor irreconciliable. Incluye reconocer los crímenes contra la humanidad, las violaciones de los derechos humanos y los derechos de opresión que persisten hasta el día de hoy. Reparación y reconciliación, políticas reparatorias. Quieren reparar los daños causados por el fascismo, incluyendo medidas como redistribución de tierra, por pérdidas materiales también, pero sobre todo quieren reconstruir un psiquismo roto donde no se puede reconocer a sí mismo en una identidad y que solo puede reconocerse en la identidad del opresor. Todos conocen los textos de Fanon, que estudió con mucho cuidado efectos psicológicos del colonialismo sobre los pueblos colonizados. Él explota ese concepto de dolor profundo, inasimilable, causado por la opresión colonial. Bien, esas son algunas de las ideas que quería transmitirles en relación a este tema de la memoria de los tiempos y cuando nos remitimos con esa metodología de poner lado a lado las cosas, vemos que nos vemos ocupados en escenarios y culturas diferentes, anacrónicamente distantes en las temporalidades, cuestiones que incluso hablan sobre el olvido, sobre el negacionismo. Por lo tanto, vemos cuestiones nuevas hoy en día. Como bien Gerardo y Federico mostraron, esas nuevas cuestiones ganan, digamos, una ropa nueva y herramientas nuevas que estamos, de hecho, nosotros perplejos en relación a cómo podemos contrarrestar esa situación. Mi intervención está orientada a este entrelazamiento entre la subjetividad individual y el contexto social y político, que de alguna manera es nuestro métier como psicoanalistas y ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. Bien, en la medida que nos llegan las preguntas, propongo algo a Gerardo, Federico y Bernardo para que empecemos ya a pensar y traer a la discusión la interlocución de otro autor del dossier, que ya aprovecho y hago una propaganda del dossier, que es Marcio Seligman. Y voy a traerles aquí una idea, de un texto que escribió como una propuesta para que podamos pensar algunas cuestiones que tienen que ver como moldear el pasado, cuestiones de la memoria, todo lo que ustedes han tratado hasta ahora. Seligman dice que una posibilidad de poder trabajar con traumas profundos que sucedieron justamente por estas políticas de olvido, de silenciamiento, sería tratarlos por la guerra de memoria y guerra de imágenes. Él lo trae como ejemplo de esta guerra, el retiro ante el Museo de Historia Natural de Nueva York, que quitan la estatua que tiene esta imagen en un caballo y a pie de un lado un afrodescendiente y del otro lado un indígena. Entonces, el retiro de esa obra sería justamente motivada por esa guerra de memoria e imágenes. Por lo tanto, hay un argumento
para elaborar esos traumas, tal vez una forma reparatoria, porque provocaría una modificación de una narrativa. Pero lo pongo como un tema. Por otro lado, la estrategia también no podría tal vez producir a su vez respuestas fundamentalistas que de alguna manera coincidirían con esa política de olvido y borrar con todo. ¿Será que de esa manera nosotros borraríamos ciertos vestigios? ¿O será que podríamos entender esa estrategia como una estrategia que posibilita movimientos reparatorios? O tal vez no sea o la cuestión, sino sería y? Pero en fin, propongo justamente para que ustedes pudieran conversar sobre ello un poco mientras esperamos la manifestación de la audiencia. Gerardo, ¿te gustaría empezar? Sí, adelante, claro que sí. ¿Cómo no? Buenos días. La interpelación es sumamente interesante. De inmediato me inspiró el recuerdo de un parque en Moscú, en donde se le llama el Parque de las Estatuas Caídas. Es muy impresionante, porque como se imaginarán, la historia de Rusia, con el pasaje en el marco de la Unión Soviética, ha habido espacio para muchas caídas de estatuas, a mucha iconoclasia. Es un viejo tópico de la reconstrucción de la memoria. El tema es como tú bien decías, muchas veces la caída de las estatuas o de la caída de las memorias, la guerra de imágenes, producen nuevos autoritarismos. Es como la idea de que la memoria no puede incorporar en el relato la disputa. Yo tendería más, como han planteado sabios como Huysen o como Verso, sin desmedro de la resolución de imágenes y de narrativas inadmisibles. Vemos por caso en los Estados Unidos de hoy, en muchos estados del sur, la glorificación de figuras que simbolizan el peor de los racismos. Yo creo que ese tipo de circunstancias debe ser objeto de revisiones y de revisiones radicales. En la construcción de relatos de memoria para la ciudadanía, la clave es la convivencia en disputa. La convivencia en disputa. La disputa no implica, el pasado es territorio de disputa, siempre lo ha sido y lo fue. Me animo a decirlo desde la perspectiva del historiador, no me animo a decirlo desde la perspectiva de vuestro oficio. Yo supongo que algo similar ocurre. El historiador lo que busca, y eso es una diferencia, es marcar distancia con el objeto de estudio. Y en esa perspectiva, muchas veces, la mejor defensa de una narrativa alternativa, un relato alternativo de la historia, como todos serán provisorios, no es la cancelación de otro relato anterior, sino que tal vez sea su convivencia en disputa. Antes el historiador buscaba
invitar a un viaje mágico hacia el pasado, pero no mostraba sus trucos. Hoy tiene que seguir invitando a ese viaje mágico, presentando sus trucos, poniéndolos arriba de la mesa. Y me parece que, bueno, muchas veces establecer la pluralidad de narrativas, establecer cómo su disputa permanece entre nosotros, establecer la legitimidad de esa disputa sin hegemonías establecidas, puede ayudarnos a construir espacios para algunas disputas que no admiten convivencia. Por ejemplo, la disputa de la negación del terrorismo de Estado, la disputa del negacionismo de la tortura, de la desaparición. Eso creo que pocos compromisos en los que es absolutamente, digamos, pertinente una visión radical. La recuperación de una memoria ejemplar que construya, bueno, precisamente la mejor respuesta a las visiones negacionistas, implica, no en eso, no en esa tarea, sino en relación a otras tareas que cruzan nuestro vínculo con la memoria del pasado colectivo, la posibilidad de incorporar esas disputas en un ámbito de convivencia, en un ámbito de conestación de visiones del pasado que no son las nuestras. En suma, ¿qué es lo que quiero decir? La democracia no es la negación del conflicto, es la tramitación del conflicto de acuerdo a reglas no violentas y pluralistas. Y eso creo que juega en el territorio de nuestro vínculo con la memoria. Lo que es importante es reivindicar ciertas memorias que no admiten intercambios de valores. En esa perspectiva, creo que hay que discernir muy claramente la lucha, la guerra sin cuartel, hay que dar a visiones negacionistas del terrorismo de Estado o del racismo, o separarla de la guerra de visiones políticas alternativas. Obviamente genera, entre otras cosas, visiones del pasado que no son las mismas, que no deben ser consensuadas, sino que deben convivir la disputa. Pero es una reacción de historiador. Veo que Bernardo ha levantado la mano. Sí. Claro, Bernardo. Sí, ahora voy a hablar en castellano ahora. Estoy totalmente de acuerdo con la perspectiva que Gerardo trae, ¿no? Que trae Gerardo. Me parece que esa idea de convivencia en disputa me parece fundamental, ¿no? Y en las sociedades de psicoanálisis, por ejemplo, en la nuestra, en San Pablo, tenemos un centro de documentación e historia, ¿no? Y un grupo, luchamos mucho durante mi gestión, que pudieras transformarse en un centro de estudio de la memoria y de la historia del psicoanálisis, no solo en la Sociedad de San Pablo, pero en general, en donde podríamos tener justamente esa convivencia en disputa, o sea, poder discutir, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros que nos orientan a entender la historia de una institución? Y nosotros tenemos una cosa en psicoanálisis un poco diferente en otras historias, que son las historias transferenciales, nuestros vínculos, ¿no? Con nuestros padres y abuelos, ¿no? Entonces que se forman feudos, y a veces feudos que luchan por poder institucional. Y muchas veces vemos el apagamiento de la memoria o la tentativa de instaurar una historia del psicoanálisis sin conflicto,
lineal, que mascara y esconde la conflictiva en diferentes momentos de la historia. Cuando justamente la historia visa justamente poder colocar lado a lado, ¿no?, visiones divergentes para poder seguir creciendo y evoluyendo. Entonces la propuesta de Selig me parece... Recientemente vi una serie en televisión que se llama El Museo. No sé si la vieron, si no se las recomiendo. Son 6 pequeños episodios en donde un argentino es nominado director de un museo de arte iberoamericana en Madrid. Y justamente hay en el museo, en la entrada, una escultura enorme, ¿no?, de un escultor que era tenido como un abusador de pequeñas mujeres, de niñas, alguna cosa así. Y un grupo militante quiere destruir esa estatua. Y le tira, primero la pinta, después le tira tintas, hasta que la destruye. Esa serie es muy iconoclasta, discute mucho, pero justamente la cuestión es, bueno, ¿será que no tenemos que hacer otra estructura al lado, diferente, que de alguna forma coloque en cuestión la existencia de esta persona, y entonces me parece que es una cuestión muy interesante lo que trae Gerardo, es decir, o sea, destruir y colocar otro en el lugar, tal vez nos lleva a edificar otras esculturas, otros emblemas, otras banderas que apagan la memoria, pero que no generan el diálogo y la discusión. Y en el fondo son políticas negacionistas o queremos apagar la historia o apagar al otro, ¿no? Imposible. Entonces, yo creo que tenemos cuestiones específicas en el psicoanálisis y en la historia del mundo, pero la problemática es muy semejante, ¿no? Estoy muy de acuerdo. Se não há, Alberto, Laura tiene la mano levantada. abrir. Que antes do Alberto, quem foi? Laura, então você. Depois Bueno. Alberto, ¿ok? Gracias, Gerardo. Y gracias, Alberto, porque ladies first. No, yo quería agradecer muchísimo la pregunta de Silvana, porque retoma lo que a mí me había surgido de la lectura de Seligman, y agradecer muchísimo la respuesta de Gerardo también. Y bueno, Bernardo, sin dudas, si, espérate, acá me pregunta por el idioma, si los psicoanalistas negamos el conflicto y pretendemos hacer una historia de armonías, estamos fritos. A ver, me interesó muchísimo tu pregunta y la respuesta, porque yo me vengo debatiendo hace tiempo con esto de vandalizar y derrumbar imágenes. Y leyendo a Seligman me preguntaba, pero esos lugares no deberían ser justamente lugares de memoria, no de cancelar lo que ocurrió, sino de hacer producir algo que no borra el pasado, pues si no caemos en esa lógica del borramiento. Entonces, la imagen que me vino fue lo que ocurrió con el famoso toro de Wall Street, que se instaló en 1989, ¿no? Es esa estatua dimódica para mostrar la fuerza, el poder financiero americano, y una mujer, muchos años después, creó esa estatua de la niña sin miedo y se instala la estatua delante de ese toro. Cuando se instala en la fecha del Día Internacional de la Mujer, en el año 2017. No duró mucho la estatua allí. ¿Por qué? Porque el creador del toro dijo, me cambian el sentido de mi obra. Pero capaz que justo eso, más que vandalizar y tirar abajo, crear algo, ¿no?, que haga un conjunto tal donde la historia no se borra, sino que, como decía, lugares de memoria para recordar
recordar lo que no debe volver a ocurrir, ¿no? Es decir, por ahí, por eso muchas gracias, Silvana, porque me parece un punto bien interesante teniendo a los Caetanos, que me gustó mucho lo que escuché de Federico, padre e hijo, lindísimo, transmisión generacional, y a Bernardo, bueno, y a todos los compañeros de Calibán invitados. Gracias a todos. Graças, Laura. Perdão por não ter visto a sua mão levantada. Hay que escribir en el chat. Son 3 pantallas tenemos. Vamos a escuchar la intervención de Alberto y después Gerardo, Bernardo, ustedes pueden cerrar ya con sus comentarios, ¿les parece? Sí, ok, excelente. Alberto, por favor. Bueno, Então, Alberto, por favor. bueno, buenos días a todos. Realmente muchas gracias a todo el equipo de Calibán por el armado de esta actividad. Me parece que es más que jugosa y que nos deja a todos pensando, seguramente. Bueno, le agradezco a Bernardo además la referencia que hizo al desarrollo que yo traté de hacer en relación a la Gastón Pentós, que me parece que es un punto, coincido con él, muy rico para terciar en todas las complejidades que tiene esta problemática de la memoria. Me gustó mucho la referencia de Gerardo a la convivencia en disputa como escenario para el trazado de políticas de la memoria pluralistas. Hay un libro muy interesante de Paul Ricoeur, que Gerardo seguramente lo conoce, sobre la memoria, el olvido y la historia, un libro excelente donde recoge buena parte de estas problemáticas. Y claro, es indudablemente complejo esta tendencia a unilateralizar ciertos sentidos de la historia. Y yo creo que se va a requerir mucho tiempo como para abrirle paso a esta noción de la historia colectiva en términos de una convivencia en disputa en tiempo presente que recoge las disputas de tiempos pasados. Porque esto también tiene que ver con el hecho de construir una visión del pasado no idílica, sino que recupere la dimensión de conflicto que es propia de la condición humana. Me parece que en ese sentido los psicoanalistas estamos deberíamos estar más habituados a la posibilidad de conectarnos con el pasado en términos de esta dimensión inevitablemente conflictiva y inevitablemente irresoluble. Es por eso que las disputas del pasado, lamentablemente, y por más que nos pese, se siguen proyectando en el presente. Y me gustó mucho en ese sentido esta idea de, creo que la traía Gerardo, yo estuve en Moscú antes de que estuviera este parque de las estatuas, pero realmente me parece muy rica, muy vívida, muy vital la idea de lo que podríamos pensar como un panteón politeísta público, digo panteón politeísta, como tenían los griegos, que los griegos no tenían una religión única, sino que cada grupo familiar tenía un nicho con aquellos dioses más venerados y que tenían más relación con la propia historia familiar. Es muy difícil constituir un colectivo nacional con un panteón tan diverso, pero me parece que es una orientación interesante la de apuntar en esa dirección. Y me parece que en ese sentido el trabajo del analista tiene algo parecido, no es por supuesto igual al trabajo del historiador, como contaba Gerardo. Me gustó mucho eso de mostrar los propios trucos del historiador. El analista no sé si muestra los propios trucos, pero sí creo que toma la misma distancia respetuosa, trata o debería tomar la misma distancia respetuosa del historiador
a la hora de revisar el pasado del analizante, pero dejando en manos del analizante la construcción de lo que en algún momento pasaría a ser su historia oficial, porque el gran riesgo es que el analista se transforme en quien detenta la llave de la verdad de lo que sería la historia de su analizante. Esa es tarea del analizante. Y el analista lo que puede hacer es poner a disposición del analizante vestigios de su historia que le estaban escindidos por efecto de la represión. Bueno, da para montones de cosas. Muchas gracias a los tres y a Silvana y a Carolina por el armado de la actividad. Gracias. Mati pidió para hacer una pequeña anotación. Claro, claro. Adelante, por favor. Muy rápido. Sí, sí. Sí, muy passamos a rápido. palavra para eles. Sí, muy rápido. Bueno, agradecer la actividad que es riquísima. Yo quería traer un caso más cercano que el de Moscú, que es el caso en Perú. Después de la época de terrorismo, cuando hubo la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se llegó a la idea de que esto, lo que ocurrió fue un conflicto armado interno, un conflicto entre una disputa entre distintas partes. A propósito de eso, se hizo una obra, una escultora muy importante acá, hizo una obra que se llamó El ojo que llora y incluyó los nombres de los muertos de todos los bandos, digamos, ¿no? Porque los territorios acá eran no solo disputados, sino atacados tanto por los terroristas como por las Fuerzas Armadas. Entonces, se hizo esta obra de arte pública y fue atacada sistemáticamente por los grupos no solo más negacionistas, sino los que querían que no se usara el término conflicto armado, sino terrorismo, y que los militares eran simples defensores con algunos daños colaterales. El asunto es que este gobierno, cada vez más dictatorial, lo que ha hecho es, incluso desde el Congreso, buscar eliminar, y lo ha conseguido, la obra, porque no pueden estar juntos, o sea, esta imposibilidad de convivencia en disputa, no pueden estar juntos los nombres de los muertos víctimas del terrorismo, de las víctimas de los militares, ¿no? Como si no se pudiera, digamos, graficar, ¿no? Lo que realmente ocurrió. Quería comentar eso, ¿no? Como algo que me parece importante, porque es parte de la historia del Perú, ¿no? Sí. Gracias a todos. Mati, muchas gracias. Voy a pedirles que, pues, para que cerrar, que Gerardo y Bernardo hagan sus consideraciones finales para nuestro cierre. Bueno, lo primero es volver a agradecer esta exposición con Federico y con Juan Pedro, a quien está dedicado el libro. Lo que estamos proponiendo es justamente una síntesis, no es homogénea, no lo es con respecto a Federico, que tiene, tiene diferencias muy importantes y que me enseña mucho, sobre todo a Juan Pedro, que tiene 6 meses y que se perfila como alguien particularmente crítico. Y un poco de eso se trata. Me gustaba mucho la referencia que hacía Bernardo al museo. Andreas Huysen es un sabio en sus estudios sobre la memoria, dice que los museos deberían cambiar su criterio de registro, selección, y deberían incluso modificar sus acervos, de acuerdo a un criterio que tiene mucho que ver con la mejor manera de enfrentar este tiempo de las percepciones, este tiempo del efímero, este tiempo tan difícil y tan desafiante, al mismo tiempo que nos ha tocado vivir. Decía, los museos está bien que defiendan lo canónico entendiendo por tal, bueno, aquello
que en todas las manifestaciones, de alguna manera ha construido una visión mayoritaria de qué es lo bello, de qué es lo recordable, de qué es digamos, lo que debe ser preservado. Bien, pero nunca deben quedarse allí. Nunca deben quedarse allí. También tienen que registrar lo derrotado, lo que no fue, lo que perdió frente al canon, lo que por diversos motivos no prosperó. No solo porque ello tiene legitimidad en sí mismo, sino porque nos ayuda mejor a entender lo necesariamente provisorio que es la definición canónica de las cosas. Lo que hoy creemos como una verdad irreductible, bien, mañana tal vez habrá, digamos, una reconstrucción que permita, a partir de lo que no fue, poder interpelar lo que fue. Yo decía, pero ahí no basta, que hay que registrar, integrar lo emergente, lo que emerge, lo que todavía está en disputa. En puridad, lo que estaba proponiendo era un museo en disputa. Lo que estaba proponiendo era una memoria en disputa. Creo que ambos, los dos oficios que están aquí representados, por definición teórica y metodológica, nunca niegan el conflicto. Al contrario, la negación del conflicto generalmente promueve su exacerbación. De ahí que en este tiempo contemporáneo, miradas negacionistas con supuestas batallas culturales, lo que buscan es cancelación. Lo que tengamos, muchas veces, justamente a partir del violentamiento de la vida que es conflicto, la negación de otro, la sustitución, la cancelación del otro, ¿no? La cancelación de la alteridad. La mejor manera, creo, de tratar con la historia y con la memoria, ¿no? Tanto cuando se trata, en el caso de los historiadores, de tomar cierta distancia, como de lo que se trata en vuestro oficio, que es nada menos que el de mi hijo, incorporar la forma en que el pasado se hace parte de uno. Es decir, justamente buscar a veces lo contrario. También hay que aprender, y esto muchos historiadores contemporáneos lo señalan, los historiadores tenemos una enorme desconfianza sobre la memoria. La memoria, como ustedes saben mejor que nadie, habla más del presente que del pasado. Hablan más de quien recuerda que de lo que se recuerda. Las dos cosas valen. Los historiadores hemos, desde esa confianza en la memoria, tardado mucho en reflexionar sobre la memoria. Como dice Hobsbawm, para ser verdaderamente historiadores de este tiempo, tenemos que aprender a caminar también nosotros esas fronteras porosas que separan y unen la historia de la memoria. Son dos maneras distintas de aprender el pasado, de maneras legítimas. Esto, en modo alguno, reduce, repito, la radicalidad de ciertos compromisos vitales que nosotros tenemos. Ya no solamente como historiadores o psicoanalistas, sino como atenienses, como ciudadanos. El negacionismo del terrorismo de Estado, el negacionismo de cualquier forma de violencia o de cualquier forma de violación a los derechos humanos, venga de donde venga, es un imperativo radical. Forma parte de una disputa central. Precisamente para preservar esa dimensión del conflicto en la que hay que convivir, en la que hay que convivir y celebrar, que tenemos que reivindicar el conflicto como algo que tiene que ver con nuestra vida y hacerlo sin búsquedas hegemónicas muchas veces
lo que encubren es una propuesta autoritaria de otro signo. Yo, por supuesto, no quiero representar en mis palabras a Federico. No sé, Federico, si vos querés agregar algo. Simplemente agradecer la oportunidad y fue un placer compartir esta instancia con todos. Mandarle un saludo a Denis de Fey, que está con nosotros también. Y bueno, la verdad que fue un placer. Bueno, unas palabras para terminar, ¿no? El encuentro. Podríamos seguir muchas horas, da ganas de no parar, ¿no? Realmente tengo una sintonía muy grande con las cosas que Gerardo está trayendo, pero quería introducir, como, no para discutirlo, pero para lanzarlo, ¿no? Un otro tema que no es ni la confrontación ni el negacionismo. Me parece que hoy vivimos en un tiempo también de la indiferencia, ¿no? O sea, y me parece un tema poco trabajado, el tema de la historia y la memoria fue muy trabajado, la indiferencia es un tema que tal vez nos toca, no sé si un poco por la edad y los cabellos blancos, pero me parece que es una cuestión interesante porque, por ejemplo, en San Pablo discutimos mucho cuestiones raciales, géneros dentro de la sociedad. Tuvimos un evento importantísimo en la Cinemateca que Raya, aquí presente, coordinó hace el miércoles a la noche, ¿no? Sobre cuestión de racismo y Franz Fanon. Y yo vi que en la platea no hay hoy, por lo menos a lo que veo, ningún negro. Y en la discusión de Raya, la mayoría de la platea era negra. Entonces, me parece muy interesante que es pensar cómo ciertas discusiones pasan al margen, ¿no? O sea, en nuestra cultura hay tantas discusiones, tantas cosas, pero me llama la atención, ¿no? Al margen. O sea, ¿quién se importa con la memoria? ¿Cómo la estamos tratando en este espacio, por ejemplo? ¿No? Yo creo que el tema de la indiferencia, y ahí te sugiero, Federico, ¿no? Vos que estás en la línea de punta en estas discusiones de lo contemporáneo y lo actual, ¿no? Si ese tema no sería un tema que mereciera una atención mayor, ¿no? Porque yo creo que vemos cómo nosotros nos implicamos y venimos nos implicando a años con estos temas, ¿no? O Alberto cita a Riquet, o mencionaste a Huisman, tantos autores, tantas generaciones que... Y me acuerdo, por ejemplo, rápidamente con eso termino, aquella película La Onda, donde un profesor intentaba explicar para los alumnos lo que había sido el fascismo. Y los pibes del secundario le decían, otra vez con esta mierda del fascismo, me venís acá, yo qué sé qué. Y él resuelve simular una situación de ese tipo, que es una reproducción de una experiencia que hubo en California, en Palo Alto, en los años 60. Y que en pocos días el grupo de la clase se transformó en un grupo fascista. O sea, es como que hay un agotamiento de la palabra, ¿no? Y parece que los jóvenes no quieren escuchar más historias y entonces es cómo introducir este campo frente a la indiferencia, ¿no? Lo que Gerardo estaba diciendo sobre los museos y sobre otros espacios, yo estaba pensando mucho sobre la función de la educación, las escuelas públicas, o sea, cómo se abre realmente un debate que no quede encerrado en pocas personas y en espacios excesivamente intelectualizados, ¿no? En fin, sacarlo de lo académico y llevarlo a la calle, ¿no? En otras palabras. Muy Bueno, bien. muchas gracias a todos, Silvana, Carolina y a todos. Bueno, me encantó estar con ustedes, muchas caras amigas y bueno, la seguimos. Muchas gracias. Quiero agradecer nuevamente a Bernardo, Federico y Gerardo por la colaboración con Calibán.
agradecer a todos ustedes que estuvieron esta mañana con nosotros y recordar que el número de testimonios de Calibán ya está disponible en sus sociedades, ¿sí? Bueno, buen fin de semana para todos. Bye.